todas, a todos y a todas. Bienvenidos a Mujeres Trascendiendo. Mi nombre es Cindy Moreno y para mí es un gusto estar nuevamente en las plataformas de la radio de todas y a través también de las plataformas de Colectivo Alejandría y la Colectiva Feminista. Este día vamos a abordar un tema muy importante y para eso tenemos la visita de Claudia Navas, quien es parte de Fundasal. Le damos la bienvenida. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Cindy, gracias a la colectiva por incluir a la institución en este tema que vamos a tratar hoy tan importante. Sí, no, gracias a ti por venir. Bueno, y ese día vamos a abordar un tema que dentro del ojo público está siempre, pues hay personas que saben un poco más, personas que saben un poco menos, y hay quienes, por ejemplo, nos vamos a empapar ahora de ese tema. Y es acerca de la gentrificación que se está llevando a cabo en el país. Y bueno, Claudia, empecemos, si gusta. Vamos a empezar y lo primero, antes que se me olvide, si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, en las redes tanto de la colectiva como de Colectivo Alejandría, usted puede realizar las preguntas, la consulta o si quiere dar su opinión, ahí lo puede dejar en los mensajes. Claudia, demos paso y hablemos acerca de la gentrificación. Y vamos a empezar. ¿Qué es la gentrificación? Quizás antes de abordar el tema, vamos a hacer un poquito de historia. Ok. Acerca de las ciudades. Sí. Las ciudades están investigando precisamente donde están hoy día, no porque por arte de magia. Sí. Las ciudades estaban incluso antes de la conquista española. Cuando los españoles vinieron y conquistan Latinoamérica, Norteamérica también, ya habían asentamientos, ya habían poblaciones desarrolladas, casi siempre donde habían campos fértiles, donde había alguna planicie, donde había acceso a recursos de agua, y ahí se fueron desarrollando. Precisamente las ciudades se establecen allí, siguen explotando los recursos, incluyendo a nuestros indígenas, que se consideraron también un recurso para ellos. Sí. Y las ciudades que se conservaron es porque seguían teniendo riqueza alrededor. Desde un principio, las ciudades las pueblan la gente que las hace crecer. Sí. La gente que les da vida. Los carpinteros, los tapiceros, los comerciantes, la gente que vende comida, la gente que le da vida a la ciudad. Y algunos tienen la suerte de adquirir un lote que van construyendo paulatinamente, otros alquilan. Vamos a hablar un poquito más adelante de los mesones y se van quedando en la ciudad. Sí. Las ciudades se van luego nutriendo con otros recursos, transporte, oficinas, otra clase de servicios y, por supuesto, lo más viejo se va deteriorando. Sí. Y algunas cosas se van renovando. Pero cuando nosotros hablamos de gentrificación, estamos hablando de un tema de volver a la ciudad, pero por parte de aquellos actores que tienen mayores recursos y que quieren convertir a la ciudad en una especie de mosaico que mostrar al mundo, donde hay atractivos para la inversión extranjera, donde hay posibilidad de turismo, donde el hermano lejano puede venir y alojarse, donde, como lo estamos viendo en nuestro país ahorita, pues incluso los edificios públicos, tales como el Palacio Nacional, pueden pasar a servicio público en determinados momentos. ¿Esto es malo en sí? Sí y no. Sí, en la medida que una renovación de una ciudad que necesita pues construirse nuevamente porque ya tiene muchas partes deterioradas, incluye a la gente que la habita, pero no la aparta. Eso se llama revitalización. Pero cuando lo que se pretende es que esta gente fundadora se aparte, venda, y lo que vamos a hacer acá es algo que sea agradable y oculte una realidad de pobreza detrás, entonces estamos hablando de la gentrificación. Obliga a que la gente más pobre salga, venda, deje, busque otros sitios. Sí. Como Fundasal,
como la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, hemos estado en los últimos años investigando este fenómeno a través de los mesones. Sí. Los mesones fueron, y sobre todo en San Salvador, hoteles para la gente, más bien como una especie de hospedaje, Sí. para viajeros de paso, para gente que venía a pasar las consultas al Hospital Rosales, por ejemplo. Luego que se fue dando más el trabajo aquí en la ciudad, la gente la convirtió en un sitio de habitación, se trajo su familia también, y bueno, ahí se compartía en una casona antigua, una vivienda colectiva con servicios compartidos. Que ha pasado últimamente, que los propietarios de estas edificaciones las han abandonado. Entonces, hemos encontrado en un reciente estudio, que ya les voy a hablar más despacio sobre él, que el 72% de las viviendas populares, de los mesones que están en centros históricos, no solo de San Salvador, Santana, San Miguel, Sonsonate, se consideran muy precarios, ya ni precarios, muy precarios, de aquello de que poner los guacales en toda la habitación para las goteras, paredes que están casi en escombro, rajaduras en las grietas fuertes en las paredes, pues que exponen a sus habitantes en caso de un sismo, y por supuesto también los servicios colectivos deteriorados. Entonces ahí está viviendo esta gente, y el propietario está dejando a propósito que se deteriore. Cuando la gente ya no puede, busca un mesón diferente o va a formar parte de los cinturones de miseria que están en las periferias de la ciudad, a la orilla del tren, en comunidades, en lotificaciones. Y ahí es donde ocurre la gentrificación, porque entonces el espacio, el mesón, queda libre y se destruye, se forma un parqueo, se forman oficinas, se forman hoteles. Quien goza de ese espacio ya no es la gente fundadora o sus descendientes, sino otra gente que lo ve con fines de lucro, que se lucra de la ciudad. Y al final sigue el problema avanzando, porque las personas no tienen vivienda digna. Así es, sí. Y obviamente se les está violentando un derecho. Exactamente, el derecho a la ciudad. Exacto. El derecho a la ciudad. Una ciudad plural, una ciudad inclusiva, ahí no la vemos, sino que tenemos ahí una serie de políticas que están favoreciendo una inversión, pues que sea atractiva, que dé un rostro falso de la ciudad, porque basta con caminar 2-3 kilómetros para allá para encontrar estos cinturones de miseria, estas viviendas, estos mesones que están cayéndose a pedazos. Sí. Cuando tú me dices estos cinturones de miseria, Claudia, ¿de dónde viene ese término o por qué se le da ese término a esa parte de lo que tú me estabas mencionando? Porque estaban precisamente como rodeando la ciudad. Nosotros distinguimos como 3 tipos de asentamientos precarios urbanos. Está la lotificación, que es una tierra que el propietario parceló hace ratos, la vendió sin servicios, a veces dejó calles, a veces pues las han tenido que comprar los mismos propietarios para tener los mismos lotificadores, han dejado espacio, pero en otros casos no. Sí. Esa es la lotificación. Están los mesones, que era de los que estábamos hablando, y las comunidades, que casi siempre han sido tomas de tierra, a veces hasta de zonas verdes de la colonia formal. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente por lo que tú decías, Cindy, de que no hay un derecho a la vivienda reconocido, la gente no puede vivir en el aire y de cualquier manera, sobre todo cuando ocurren desastres, llega y tiene que tomar estas medidas extremas de un terreno que está libre, habitarlo como sea, pues porque no tiene dónde vivir. Y lo hace también por sus criaturas, por las personas mayores, y ahí se van localizando. Sí. Lo que hemos encontrado, sobre todo en los centros históricos, son mesones. Esa es la gente que sufre sobre todo la gentrificación. ¿Quiénes habitan los mesones? Principalmente mujeres. Tenemos mayoría mujeres y mayoría adulta también. Gente que se ha quedado trabajando en el sector informal, pagando entre 50, 90, hasta $150 por un cuarto que está en las condiciones que te expresaban. Depende
de si está a la orilla de calle o si tiene apartamentos, les dicen ahora cuando juntan 2 o 3 cuartos de alquiler y hay un servicio exclusivo. Pero ahí están viviendo estas familias. ¿Y cuáles son las principales causas de ese fenómeno sobre la gentrificación, Claudia? Ahí es el cambio de uso de suelo principalmente. Nosotros hemos encontrado, y lo vemos especialmente en Santana, aquellas grandes caserones que tienen un espacio para mesón, otro espacio donde es el comercio, pero un comercio diferente. Por ejemplo, ya hay una tienda donde se venden celulares, donde se vende tecnología, y otro espacio donde está alquilado para oficinas, porque ahí está un bufete, ahí está una clínica. Entonces, la misma gente nos ha comentado que los propietarios sí le dan mantenimiento a donde está la oficina, a donde está el comercio, pero no donde está el mesón, ¿verdad? Porque la gente a duras penas puede ir pagando del comercio informal, que la gente se queda ahí precisamente aguantando esta situación porque su trabajo está en las calles, en el mercado, en las cercanías, y le facilita el acceso a la escuela, a la unidad de salud, al propio centro de trabajo. Pues entonces eso va haciendo que la gente aguante lo que sea y se quede viviendo ahí. Y es un poco irónico, ¿verdad? Porque si vemos todo esto y es un circulito que se va como formando, el hecho de que, por ejemplo, lo que tú mencionabas, un propietario invierta más en comercio, pero no en habitación, cuando tiene que ser el contrario, porque de ahí surge su dinero. Sí. Y de ahí sale el pago para que su comercio, bueno, la edificación de su comercio tenga, ¿verdad? Siempre la liquidez. Y no hay mejor cosa que la publicidad de boca a boca, o sea. Sí. Entonces, siento que quizás es corta visión que tienen esas personas. Exacto. Y es parte de las causas que tú estabas mencionando. Ajá. Las autoridades municipales con las que hemos podido tener contacto nos dicen, ¿y qué hago yo con esta gente? Pues si están viviendo en una propiedad privada, y en lo privado no me voy a meter. Pero sobre todo para cuando se ve todo el espacio público, no estamos hablando de propiedad privada y están las calles, pues, y tanto derecho tiene el transeúnte como también la persona que está viviendo del que pasa y puede vender sus tamalitos, puede vender diferentes cosas de primera necesidad que el ciudadano necesita. Y tampoco hay como una respuesta para esta gente que es desalojada de la calle y que ahí se ganaba su sustento. Yo me pregunto qué va a pasar con esto, con esta gente, porque de alguna manera tienen que vivir. De alguna manera tienen que vivir estas personas. ¿De dónde van a sacar su sustento? La gente que ha estado hablando del desalojo de calles en el centro histórico de San Salvador, por ejemplo, habla de la insuficiencia de puestos. Entonces, no ha habido allí un plan participativo de la comunidad que habita las calles, que ha hecho de las calles por muchos años su forma de sustento. Y bueno, la gente de fuera viene y mira y está lindo el centro. Entonces, yo recuerdo un señor, hace poco estábamos en una iglesia y la iglesia tiene a bien tener un espacio de análisis de la realidad nacional los domingos en la tarde, y el señor decía, quiera que no, nuestros hermanos lejanos también han contribuido a esta situación, porque vienen y compran los terrenos al precio que sea, pero ellos ganan de una manera diferente fuera. Entonces, como ellos pueden pagar de esa manera un poco más, entonces ya el que está aquí viviendo, la gentrificación entonces no se da solo en los centros históricos, sino que en el país entero, porque ¿quién está quedándose con un lote para venir a pasar su vejez? El que pudo pagar con el ingreso que generó fuera, distinto, un lote, ¿verdad? Entonces aquí ya encontrar viviendas en la ciudad que cuestan de $500,000 para arriba. Y la verdad que eso ha estado un poco absurdo, los precios, porque estábamos hablando atrás de cámaras, y lo que tú me mencionabas del
del tamaño del puesto que tú me mencionabas que valía $300. Sí, sí. Y en realidad, pues, creo que al final las personas, como tú decías, y el Señor tenía toda la razón, Ajá. que nosotros, al final somos los que pagamos realmente las malas decisiones que toman en ese sentido las personas que venden a altos precios, esos lotes, esos terrenos, porque al final nosotros no tenemos el poder adquisitivo que los de afuera tienen. Y tiene toda la razón el Señor, y yo se lo doy también, porque en realidad sí, es bien complicado ponerse a veces al nivel de las personas que vienen de afuera, o sea, de la diáspora muchas veces. Y con eso no estamos diciendo, ¿verdad? Que hay que todo lo que los hermanos lejanos, la diáspora, decide, comenta, está mal. No, sino que realmente, sí, hay personas, yo creo que todos los extremos son malos, ¿verdad? Exacto. Dentro de la diáspora también hay personas que son muy conscientes, que saben de que los precios se han incrementado de una forma sumamente absurda. Y no hay otras personas que dicen, yo tengo y lo pago. ¿Y qué me cuesta a mí? Nada, solo dar mi firma, mi dinero y ya. Entonces, ese es como un rostro de la violencia económica, que el costo de vida te hace imposible vivir. Pero la gente también, la gente más pobre que está siendo expulsada de los centros, o que convive en los centros todavía, desde los mesones, desde las viviendas, nos ha comentado también del acoso que sufren de los cuerpos de seguridad, sobre todo con la limpieza que se han hecho de las ventas ambulantes. Entonces, es una violencia que no solo afecta a las personas mayores que están vendiendo, sino también a los niños, porque de alguna manera pasan aterrorizados ya al ver una figura armada, un soldado, un policía, que sabe que está en contra de lo que su mamá está ejerciendo. Y dentro de las consecuencias que tú estabas mencionando, Claudia, ¿cuáles otras nos puedes mencionar sobre ese fenómeno de la gentrificación? Bueno, la principal quizás para las futuras generaciones es que los ingresos exiguos que tiene la gente viviendo en estas condiciones no les permite más allá de un tercer ciclo. Rara vez llegan a un bachillerato. O sea, hemos visto en el estudio que he hecho con las personas de los mesones, que a medida se crece en la escala educativa, cada vez es menor la participación de la población joven, pero cada vez es menor la participación de las mujeres también. Casi no hay estudiantes universitarias ni estudiantes de bachillerato. Prácticamente llegan a nivel de tercer ciclo. ¿Qué empleo vas a tener con un tercer ciclo o con un bachillerato? Entonces, es una perpetuación. Muchísimos requisitos para al menos ganar, ¿qué? El mínimo, más allá del mínimo, un poquito más, ¿verdad? Encontramos entonces que la mayoría de personas que de 18 años para arriba no están ya estudiando. Entonces no hay ninguna cualificación y hay una perpetuación del ciclo de la pobreza. ¿Qué es lo que vemos viable ante esta situación? Primero, unas políticas diferentes de parte del Estado que considere el derecho a la ciudad del que estamos hablando, que tiene que ser una ciudad amigable, accesible, no solamente el que tenga recursos. Tú vas al centro y encontrás hoteles de lujo, encontrás restaurantes arriba de la biblioteca, por ejemplo, de la nueva biblioteca, donde un plato te cuesta entre $15 y $20. Pero afuera, en el parque, en el calor, se ha quedado la gente que simplemente se ha sentado a compartir una pizza para 4 o 5 personas. Entonces, ahí como que hay un acceso desigual. Y esa desigualdad, algo no está bien. No está encajando, exacto. Entonces, una serie de políticas que pudieran como repensar la ciudad de una manera más amigable y conservar los oficios y la cultura tradicional que para integrar también a esta gente. Viendo que la mayoría de gente está viviendo del comercio informal, cualificarla también, cualificar el manejo de alimentos, el acceso a créditos, incluso también la parte de salud de la vivienda, porque las paredes, los techos, los cielos falsos se llenan de moho,
por lo deteriorado de los materiales. Entonces, ¿cómo capacitar a la gente para mejorar su habitabilidad en los sitios donde están? Y también cómo concientizar a los propietarios de las viviendas alquiladas que todavía en el centro de qué tipo de familias está albergando. Sí, y es algo que tú mencionabas y es muy, de verdad que quizás las autoridades no le prestan la atención, es la parte de la salud de una vivienda, lo que tú mencionabas hace un momento, en la investigación que nos mencionaste, el moho, por ejemplo, que las casas se está cayendo y que pongan un guacal o un recipiente para el agua y los techos. Incluso también el manejo de mascotas también. Exacto. Yo vi un mesón en Santa Ana tremendo. Ya estaba bastante deteriorado y parte de los cuartos ya no estaban habilitados, no tenían ni siquiera techo, y para lo que servía era para guardar ese tipo de cajillas de madera donde vienen los vegetales. Como también guardaban vegetales ya en tiempo de deterioro, lo que había hecho la gente era empezar a criar conejos. Entonces, allá adentro había conejos, había basura de la misma verdura, y ahí estaban las criaturas también. Entonces eso es hasta insalubre, pues, vivir de esa forma. Así es, sí. Entonces encontramos eso y lo que vemos que la vivienda en los centros históricos, la vivienda alquilada es precaria, como te digo, en más de un 70%. De cada una de los hogares, 7 de cada 10 están en condiciones deplorables. Y el estudio que ustedes realizaron, Claudia, ¿nos puedes comentar más al respecto, ahondar más en eso? Sí, de hecho quería dejar la invitación el 24 de marzo, en el aniversario de Monseñor Romero, pues junto con la UCA nos hemos organizado y vamos a dar a conocer este estudio. Se llama Habitando el Olvido. Muy bonito el nombre, el título Habitando el Olvido, porque en realidad es un tipo de vivienda que está olvidada, y estamos explorando en los mesones, en el corazón de las ciudades, de 4 ciudades del país. Entonces, es un estudio que se hizo el año pasado, a lo largo del año pasado, con mucha participación de la gente, recogiendo todos estos datos y recogiendo las alternativas que ellos ven viables también para salir adelante. ¿Y cuáles son algunos datos, por mencionar algunos, de que ese estudio ha arrojado? Es lo que te estaba mencionando, pues los datos que te mencionaban salen de ahí, ¿verdad? Sobre todo Santa Ana y Sonsonate, presentan los mesones más precarios, están más deteriorados. La gentrificación, que es el tema que nos trae, está ocurriendo sobre todo en San Salvador y en San Miguel. Entonces las ciudades se van quedando ajenas, ajenas de la gente que las fundó, de la gente que vino y las hizo crecer, que les dio el empuje, el desarrollo. Entonces, como que parece un poco injusto, ¿verdad? Se perpetúan también, como lo que te decía, por las condiciones de pobreza, 2 o 3 generaciones viviendo en mesones. Entonces, alquiló el abuelo, alquiló el hijo y sigue alquilando el nieto, ¿verdad? Con sus propias familias. Lo más que hacen para conservar la red familiar, alquilar en el mesón que está a 2 o 3 cuadras, para que juntos nos cuidemos las criaturas. Los niños, las niñas están a cargo de los más grandes, pues, pero son de varias familias. Entonces, eso es lo que estamos... El círculo de pobreza. Sí, ahí sí. ¿Verdad? Pues sí, porque el estudio para ellos está restringido y el comercio informal sigue siendo su fuente. ¿Cuáles serían algunas alternativas o respuestas que tú, como experta en el tema, tendrían que tomar las autoridades, las municipalidades específicamente y los gobiernos estatales? Los gobiernos tendrían sobre todo que hacer valer políticas que reivindiquen el derecho a la ciudad, y ya para concretarlas, por ejemplo, evitar la especulación. Evitar la especulación, porque se le puede pedir al propietario que las mejore, se le podría exigir que mejore si está sacando lucro de ahí, pero el propietario lo que va a hacer es trasladar el costo al
al inquilino, claro. Y entonces no están sacando el dinero suficiente para... Esta gente vive mayoritariamente más del 69% con menos de un salario mínimo. Y no hemos encontrado en los mesones familias que tengan más de 2 salarios mínimos. Si lo tuvieran, estuvieran viviendo en otro lado. Entonces, los gobiernos tendrían que hacer eso, pues exigir las mejoras, pero también evitar la especulación, ¿verdad? Que los cambios, cualquier cambio que se haga, sea consensuado con la comunidad, sí, y no excluyendo a la comunidad. Nosotros tuvimos una Navidad llena de luces y de casitas de Santa Claus y de Mamá Claus haciendo galletas ahí, pero ahí no estaba. La gente que ha habitado siempre el centro histórico, sí, está 2 cuadras más allá, parada, deteniéndose en una pared con su venta. Entonces, eso se llama exclusión. Sí, no, y el hecho también de que el gobierno no crea políticas para dar préstamos, otorgar préstamos a esas personas, sí, del sector informal. La vivienda social ha quedado a nivel de política. Sí. Hubo hace muchos años un intento de crear una política de interés social, pero la política es como la Biblia. Necesitamos llegar a los 10 mandamientos, o sea, que nos diga esto se hace y esto no se hace. Entonces, nunca llegamos a una ley. Entonces, la gente que está viviendo en los asentamientos que te mencionaba, en mesones, en lotificaciones, en comunidades, está ganando siempre abajo de los 4 salarios mínimos. Anda casi en promedio alrededor de los 2 salarios mínimos. Si los dos, de la pareja, de la familia, una madre, una hija, están ganando el mínimo. Entonces, ¿qué haces con eso? Pues, pero esta gente está pagando alrededor de 1/3 de su ingreso, más o menos el 31%, solo para vivienda. Y viviendas que están en condiciones precarias. Que, exacto, no son adecuadas para una familia. Así es. Entonces ya ni el Fondo Social para la Vivienda se convierte en alternativa. Perdón, en alternativa para esta situación. No te preocupes. Gracias. Se convierte en alternativa para esta situación. Fundasal, en el afán de dar a conocer pues cómo está la situación de los mesones, especialmente, que es la gente más desahuciada, porque muchas comunidades logran legalizar los terrenos, sobre todo si son municipales, hacen ahí y van construyendo, pasan años. Pero los mesones, que es una propiedad ajena, tienen que aguantarse este deterioro por años y años, o se va, pues, si no le parece, se va. Es la respuesta también de los dueños. De los dueños, si no le gusta, pues no le parece cómo estamos, entonces se va. Y hay gente que se ha acomodado. Vi una señora que la pared está rajada de una manera que ves al otro lado de la pared. Y lo que ha hecho es, ha pegado su armario, su ropero ahí, y encima del ropero ha puesto colchones enrollados, porque cuando llegue a temblar eso, que por lo menos amortigue un poco. Entonces esos son los sistemas antisísmicos o sismoresistentes con la que esta gente se vale. Es necesario también, por supuesto, establecer normas de convivencia. Encontramos entre esta gente mucho conflicto también, así como encontramos grandes ejemplos de solidaridad, incluso hasta con los dueños, ¿verdad? Hay dueños que han sido muy conscientes y han ganado la simpatía de los inquilinos, los han conservado y se han apoyado mutuamente, pero encontramos también gente que ya ni siquiera se sabe si el que llega a cobrar es realmente el dueño, y si el que sabemos que es el mesonero está en contacto con el dueño o simplemente se está lucrando. Es otra situación que hay que resolver, la legalidad de las propiedades. En San Salvador se encontraron dos sitios que fue posible legalizar, y se formaron las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. La gente construyó en colectivo, vive en colectivo, y los cuartos no son propiedad individual o familiar, es propiedad de la cooperativa. Entonces pueden seguir viviendo tus hijos, los hijos de tus hijos, pero si un día... Pero eso es cuando hay un colectivo. Un colectivo, sí. Y así hay 2 cooperativas.
la primera con 2 edificios, Sí. En las cercanías del barrio San Esteban, y la otra también cerca del Zurita, y la otra está cerca de la unidad de salud Lourdes, siempre en el barrio de San Esteban. Entonces, hay ejemplos. Y este es un modelo, el cooperativismo de vivienda, que se ha implementado desde la clase obrera uruguaya, que lo tropicalizó aquí en Centroamérica, y que da alternativas, pues, para decir el suelo es un bien de uso, no es un bien de tenencia nada más, pues, y que puede permitir a la gente vivir en una forma más digna. Para ir ya un poco cerrando el tema, Claudia, la gentrificación entonces no solamente es el fenómeno de desplazamiento forzado, Sí, porque eso lo vemos exacto. que existe ya, Sí. se ha dado el desplazamiento forzado, sino también la migración forzada de las personas que viven alrededor de todas estas zonas, Así que no les están dando alternativas para moverse. Para sobrevivir, para si usted vivir, estaba aquí, sí, ¿verdad? Nosotros, sí. Le ofrecemos tal cosa, Sí. En una mejor situación, en una mejor condición también, sino que al contrario, simplemente lo están haciendo mediante el autoritarismo. Así es. Y la fuerza, porque Sí. también Sí. hemos visto que hay esta parte... no solo ha afectado a los vendedores, como tú nos mencionabas, sino que también a los pobladores que no tienen, o algunos que han presentado, porque yo he visto algunas noticias que solamente les llega una notificación y ellos no tienen una mesa de diálogo, no tienen absolutamente nada de parte de las autoridades. Entonces, las tasas también que se están cobrando también. O sea, vas a trabajar solo para pagar los impuestos, pues. Sí, y lo que tú mencionabas, que son personas que viven del comercio informal. Exacto. O que muchas veces tienen salarios, sí, pero son el mínimo. Que hoy por hoy, aquí lo hemos analizado también, que la canasta básica anda arriba de los $240. Y ya nos los explicaba el economista que eso lo hace... con 2, 3 personas miembros de la familia. Entonces, cuando en realidad aquí la mayoría de las familias son constituidas por mujeres, con cabeza de hogar, con 1, 2, 3 hijos, y muchas veces no solo los hijos, sino que está la mamá, está la tía, está el tío, o qué sé yo, un hermano, muchas veces hermana de esa mujer que es cabeza de hogar. Entonces, vemos también las deficiencias del sistema, ¿no? Que nos enfrentamos. Aquí en San Salvador se encontraron casos interesantes también de trabajadoras sexuales y de mujeres trans, que incluso ellos hablaban durante la pandemia. Tenemos ahí un testimonio que durante la pandemia eran obligados a salir de parte del propietario para que se buscaran, pues, se rebuscaran con el pago de la vivienda. Entonces, a pesar de que se dio una orden de parte del gobierno que la gente no pagara, los dueños sí seguían cobrando el alquiler. Y esas violaciones Así es. No han sido expuestas a la luz pública. Y la verdad que es bien lamentable que a veces entre los mismos pobladores nos estemos de ahí. Si yo te doy menos, vos me tenés que dar más. No, así no, me das más, porque yo necesito más. Entonces, esa situación sí es un poco... Y no hay lastimosamente tampoco, no hay ninguna institución que regule esa situación. No. De parte de Fundasan lo que se está haciendo pues es la develación de estas realidades y con las cooperativas de vivienda o vivienda nueva incluso pues de interés social, mostrando que hay modelos posibles de implementar esta gente que vive en las cooperativas de vivienda. Están pagando alrededor de la cuota máxima es de $80 por un apartamento completo que tiene también su área pública interior, su pequeño parque, su huerto casero. Sí hay modelos, sí es posible buscar otra forma alternativa para la gente viviendo en los centros históricos sin necesidad de una expulsión. Sí. No, ya para ir cerrando el tema también, Claudia, ¿cómo crees que podríamos mitigar el impacto de este fenómeno, de la gentrificación? ¿O qué alternativas nos quedan al final? Porque
Parece como que las autoridades no están como muy a favor del pueblo, sino que al contrario, lo que tú mencionabas, están muchas veces a favor de grandes empresarios, de que fíjate vienen que con dinero y algo que nosotros hemos visto con lástima en los centros históricos, bueno, no es con lástima, sino como decirte, pues, no hay liderazgo. Como con pena, no hay liderazgo. Entonces, no hay liderazgo, no hay organización y se necesita organización. Entonces, la gente está tan ocupada en vivir el día a día. El sobrevivir. Sí, así es. Llegan, se meten a sus habitaciones, incluso con los niños, pues no los dejan socializar mucho. También están pendientes de que no les vaya a pasar nada fuera del cuarto, pues de la habitación que ocupan. Entonces, no se mezclan, no hay organización. Habrá un par de líderes reconocidos en el mesón que dan la cara por los demás, pero no hay organización. Entonces, entonces es importantísimo que estos pequeños núcleos afectados empiecen a reconocer como desprovistos de un derecho. Desprovistos de un derecho, que conozcan que tienen ese derecho y que se les ha vulnerado. Y que empiecen a exigirlo, empiecen a crear propuestas, porque tiene que salir de ahí también. Sí. Bueno, ya más o menos vamos a ir cerrando en honor al tiempo. Claudia, yo antes quiero hacerle las invitaciones a participar en las actividades que vamos a tener en Casa Francela y Colectivo Alejandría. El día 29 de marzo vamos a tener a partir de las 9 de la mañana nuestra jornada médica. Usted puede acercarse, su familia también puede acercarse, y también el día 28 de marzo vamos a tener un cineforo, en el cual usted también puede acercarse a la casa y puede participar de este evento. Claudia, tú también mencionabas la actividad que van a tener el 24 de marzo, lunes 24 de marzo, en el edificio ICAS, auditorio ICAS de la UCA, para presentar esta investigación sobre Habitando el Olvido, es sobre los mesones en 4 ciudades del Salvador. Okay. Si usted, amigo, amiga, amigue, que nos está escuchando, viendo también, quiere participar y conocer más sobre ese tema, sobre la gentrificación y la realidad de muchos y muchas salvadoreñas que hoy por hoy están viviendo esa situación, puede acercarse al edificio de ICAS, ¿verdad? Sí, el lunes 24. El 24 quizás no sea posible pues para todos dar un ejemplar impreso, pero sí se van a estar dando pues algunos separadores con código QR para que la investigación quede a disposición, sea pública. Ok, gracias, Claudia. Bueno. Y bueno, a usted que nos escuchó, que nos vio, muchas gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el próximo capítulo.